Bueno, ahora vamos a aplicar lo visto aquí con los siguientes ejemplos. Dice el ejemplo uno: calcular el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Aquí tenemos que el ángulo A equivale a X, el ángulo B equivale a 3X y el ángulo C equivale a 2X. Entonces vamos a tomar el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Y lo vamos a establecer por medio de esta ecuación. X más 2X más 3X equivale a 180 grados. Aquí lo que estoy haciendo es sumando el ángulo A, que es X, el ángulo C, 2X, y el ángulo B, 3X. Me queda la ecuación X más 2X más 3X igual a 180 grados. Aquí reducimos términos semejantes. X más 2X más 3X me va a dar 6X igual a 180 grados. El 6, como está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Y 180 grados dividido en 6 equivale a 30 grados. Entonces ya sabemos cuánto vale X. Ya sabemos que el ángulo A equivale a 30 grados. El ángulo C sería 2 por 30, 2 por 30, 60. Quiere decir que el ángulo C equivale a 60 grados y el ángulo B, reemplazando, quedaría 3 por 30 y 3 por 30 nos da 90. Quiere decir que este ángulo B equivale a 90 grados. Aquí está también desde el punto de vista algebraico. El ángulo A equivale a 30 grados, el ángulo C reemplazando 2 por 30, 2 por 30, 60, y el ángulo B, que es igual a 3X, la reemplazamos porque ya sabemos que X equivale a 30 grados. 3 por 30 reemplazando, pues nos va a dar 90 grados. El ejemplo 2 habla de que calcular el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Entonces tenemos que calcular el valor del ángulo A, del ángulo B, del ángulo C y del ángulo D. Entonces comenzamos primero con el ángulo C. Este ángulo C, más 53 grados es igual a 135 grados por ángulos externos. Porque tenemos aquí el ángulo externo 135 grados. Estos 135 grados es igual a dos internos no adyacentes. Es igual al ángulo C más el ángulo de 53 grados, reemplazando, despejando el ángulo C. 53, como está sumando, pasaría al otro lado a restar, me quedaría 135 menos 53, pues equivale a 82 grados. Conclusión: este ángulo C tiene una amplitud de 82 grados. Ese por ángulos externos. Ahora por ángulos suplementarios. Tengo que este ángulo B, si sumamos este ángulo B con estos 135 grados, pues me va a dar un ángulo llano. Montado en ecuación, quedaría el ángulo B más 135 grados equivale a 180 grados. Despejando el ángulo B, 135, como está sumando, pasa a restar, me va a quedar 180 grados menos 135 grados y esto equivale a 45 grados. 45 grados el ángulo B. Quiere decir que este ángulo B pues tiene una amplitud de 45 grados. Por el otro lado, ángulo A. Lo mismo, si tenemos el ángulo A y le sumamos estos 53 grados, me va a dar un ángulo llano. Un ángulo llano equivale a 180 grados. Lo podemos representar así por medio de esta ecuación. Despejamos el ángulo A, los 53 grados como está sumando, pasa a restar y me va a quedar 180 grados menos 53 grados, pues me da como resultado 127 grados. Y 127 grados es la amplitud de este ángulo externo, ángulo A. Ángulo A equivale a 127 grados. Siguiendo con ángulos suplementarios,
tenemos que este ángulo C y le sumamos el ángulo D, me va a dar un ángulo llano, que un ángulo llano equivale a 180 grados. Lo podemos establecer de esta manera. Despejamos el ángulo D, entonces ángulo C, como está sumando, pasaría a restar, pero nosotros ya sabemos que el ángulo C equivale a 82 grados. Entonces me queda 180 grados menos 82 grados, me va a dar como resultado 98 grados. Y 98 grados es la amplitud de este ángulo externo, del ángulo D. Entonces, conclusión, el ángulo A, que es externo, tiene una amplitud de 127 grados. El ángulo B, que es interno, tiene una amplitud de 45 grados. El ángulo C, que es el otro interno, tiene una amplitud de 82 grados. Y el ángulo D, que es externo al triángulo, tiene una amplitud de 98 grados. Ejemplo 3. Habla de que determina el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Entonces, este ángulo equivale a X y tenemos un externo que es A. Este otro ángulo del triángulo equivale a 2X, el ángulo interno, 2X, y tenemos un externo que lo hemos llamado C. Y por este otro lado tenemos el interno que es 2X menos 5 grados y el externo que es B. Bueno, entonces seguimos trabajando con el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Podemos establecer esta ecuación: 2x más x más, entre paréntesis, 2x menos 5 grados igual a 180 grados. O sea que estamos sumando el ángulo C, que son 2x, el ángulo interno, este ángulo interno que son 2x, más este otro interno que es x, y más este otro interno que es 2x menos 5, da en total 180 grados. Sumamos, nos queda una ecuación normal, sumamos términos semejantes, reducimos términos semejantes, va a quedar 2x más x más 2x, nos queda 5x menos 5 igual a 180 grados. 5, como está restando, pasaría a sumar, que a 180 más 5 nos va a dar 185, y este 5 que está multiplicando con la x pasaría a dividir, y 185 dividido en 5 pues nos va a dar 37 grados. Quiere decir que este ángulo tiene una amplitud de 37 grados. El ángulo que estoy señalando aquí por este lado. Ahora por ángulos suplementarios. Si a este ángulo A le sumo el ángulo X, pues me va a dar un ángulo llano, y un ángulo llano equivale a 180 grados. Podemos establecer esta ecuación: ángulo A más el ángulo X equivale a 180 grados. Despejamos el ángulo A, X como está sumando, pasaría a restar, y como nosotros sabemos que X equivale a 37 grados, reemplazamos y me va a quedar la diferencia de 180 grados con 37, y eso me va a dar 143 grados. Y 143 grados es la amplitud del ángulo A, de este ángulo externo. Este ángulo externo equivale a 143 grados. Ahora por este otro lado, si al ángulo B le sumo este otro ángulo que es 2x menos 5, me va a dar un ángulo llano, que ya sabemos que equivale a 180 grados. Podemos establecer esta ecuación: despejando B, quedaría 2x como está sumando, pasaría a restar, 5 como está restando, pasaría a sumar, me va a quedar 180 grados menos 2x más 5, reemplazamos porque nosotros ya sabemos que x equivale a 37 grados, quedaría aquí la multiplicación de 37 grados por 2, nos da 74, más 5, entonces queda la expresión 180 grados menos 74 grados más 5 grados, y eso nos va a dar el resultado de 111 grados. Y 111 grados es la amplitud de este ángulo externo, del ángulo B. Bueno, seguimos con la otra parte. Ángulo C, si yo tengo este ángulo C y le sumo este otro ángulo que equivale a 2x, me va a dar un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Establecemos la ecuación, despejamos C,
2x como está sumando pasa a restar, reemplazamos la x porque sabemos que x es igual a 37 grados, quedaría 37 grados por 2, nos va a dar un resultado de 74 grados, solucionamos la diferencia, 180 grados menos 74 grados y nos va a dar 106 grados. Y 106 grados es la amplitud de este ángulo C, que es externo al triángulo. Entonces, conclusión, ángulo A con una amplitud de 143 grados, externo. Ángulo B, que es externo, con una amplitud de 111 grados. Ángulo C, que también es externo, con una amplitud de 106 grados. Este ángulo tiene una amplitud de 37 grados. Este ángulo, que es 2x, 2 multiplicado por 37, quiere decir que este ángulo tiene una amplitud de 74 grados. Y este otro ángulo, que equivale a 2x menos 5, quedaría 37 multiplicado por 2, y ese resultado le restamos 5, pues nos va a dar una amplitud de 69 grados. El ejemplo 4 habla de que la medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos. Pares consecutivos quiere decir que puede ser 2, 4, 6, 6, 8, 10, en fin. Y debe tener la forma de 2x, 2x más 2, 2x más 4. Entonces, dice que ¿cuál es la medida de cada ángulo? Entonces ya sabemos que son pares consecutivos. Este ángulo mide 2x, este otro 2x más 2 y por aquí 2x más 4. Entonces volvemos y aplicamos el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Montamos la ecuación, reducimos las x, términos semejantes, me va a dar 6x más 6x, 2, 4, 5, 6, 6x, y sumamos 2 grados más 4 grados, 6 grados. El 6, como está sumando, pasa a restar, me queda 180 menos 6, nos da 174, y 174 dividido en 6 nos va a dar 29 grados, porque el 6, como está multiplicando por este lado, pasa a dividir con el 174 para un resultado de 29 grados. Entonces, quiere decir que este ángulo, 2 por 29 grados, pues nos va a dar 58 grados. Este otro lado, 2 por 29, 58 y 2, 60 grados. Este ángulo tiene una amplitud de 60 grados y este mide 62 grados efectuando la operación. 2 por 29, ese resultado súmele 4 para un total de 62 grados. Entonces, 58 grados, 60 grados y 62 grados. Eso es, muchachos. Dios los bendiga y que tengan un bonito día.